Es un hecho que China está surgiendo como superpotencia mundial y como la fábrica del mundo. Pero el futuro del dragón chino está en grave peligro. En julio del año 2022, en la ciudad de Zhengzhou, miles de clientes se juntaron afuera de su banco local. ¿Qué fue lo que pasó? Días antes, miles de cuentas de ahorro desaparecieron de un día al otro sin explicación, borrando más de 6.000 millones de dólares. Los clientes no podían ver su saldo, no podían usar cajeros automáticos. En simples palabras, los ahorros de vida de toda esta gente trabajadora desaparecieron de un día al otro como arte de magia. Y es por eso que dichos clientes se presentaron afuera de sus bancos locales para protestar y pedir su dinero de vuelta. Lamentablemente, las respuestas a sus preguntas y pedidos fueron recibidos con violencia y opresión. El gobierno de China llamó a este evento como una protesta social y utilizó la fuerza para erradicar el supuesto problema. Lamentablemente, las imágenes de este evento están censuradas del internet y no las puedo mostrar. Pero lo que pasó fue una corrida bancaria que resultó en una opresión gubernamental usando la fuerza. Ahora, si tú eres argentino y viviste en el año 2001, una corrida bancaria también pasó y fue conocida como el Corralito, marcando el colapso de la economía argentina. Si sigues mis videos, sabrás que este mismo evento también ocurrió en la Gran Depresión en los Estados Unidos en 1929. Pero, ¿significa esto que China está por colapsar? Pues China es gobernado por el Partido Comunista y toda la información que se intercambia en China es 100% controlada por dicho partido. Precisamente como muchos de sus productos, ellos aparentan que todo está bien y su economía está más fuerte que nunca. Pero hay evidencias muy serias de que la economía china está al borde del colapso. En este video vamos a investigar la gran crisis económica que verá China pronto. Vamos a entender dos problemas muy serios que está enfrentando China y cómo dichos problemas podrían llevarnos al colapso. Y para poder empezar con este video, tenemos que rápidamente entender cómo la economía de China creció hasta ser una de las más grandes del mundo. Aunque no lo creas, en la década de los 60, China estaba viendo uno de los peores momentos en su historia. La supuesta revolución comunista liderada por Mao Zedong estaba demostrando ser un fracaso total. La población estaba desnutrida, no había desarrollo económico y la moral de la población estaba por los suelos. Mientras que los países vecinos estaban viendo un desarrollo tremendo gracias a sus políticas capitalistas. Fue en la década de los años 1970 que este hombre, Deng Xiaoping, la mano derecha de Mao Zedong, abrió China al capitalismo. Ciertas ciudades en la costa de China se convirtieron en territorios capitalistas, donde se podía empezar empresas, fábricas y tener propiedad privada. Dicho experimento capitalista fue un éxito total y ciudades como Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y muchas más fueron de ser simples pueblos a ser las ciudades más importantes del mundo hoy en día. Al comienzo aquí se fundaron fábricas que producían cosas simples como juguetes, zapatos y ropa. Pero lo que se desarrollaba China ahora tienen las fábricas más importantes del mundo donde se producen iPhones, electrodomésticos, autos y otros productos altamente sofisticados. Y con tanto crecimiento, también se creó una riqueza nunca antes vista en China. Este acontecimiento fue conocido como el milagro chino. Pero para poder aprovecharse de dicho crecimiento, el gobierno chino estructuró todo un sistema bancario estatal para seguir fomentando y coordinando el crecimiento. Se crearon una serie de bancos a nivel nacional, pero también cientos de bancos a nivel local. No obstante, todo el sistema bancario es últimamente controlado por el gobierno mediante 4 bancos: el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Agricultural de China y el Banco Popular de China. Todos estos bancos se enfocaban en sus respectivas áreas y tenían órdenes del gobierno de crecer a toda costa. Y fue exactamente eso lo que pasó. China fue de ser uno de los países más pobres de Asia a ser uno de los más ricos en cuestión de 30 años. Y a lo que el país se enriquecía, también se enriquecía su población. China vio una de las migraciones humanas más grandes en la historia, donde la población se fue del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. Los ahorros que dichos trabajadores generaban, ellos luego los invertían en bienes raíces. La razón por qué se invertía tanto en bienes raíces es porque había una demanda voraz por viviendas, oficinas y proyectos de infraestructura. Estas inversiones en bienes raíces fueron muy bien recibidas y apoyadas por el gobierno. Es decir, todos estaban felices. La población se beneficiaba de las construcciones
Los inversionistas estaban viendo retornos inmensos por tanta demanda y el gobierno estaba feliz por el crecimiento económico y el desarrollo del país. Estos eran años dorados para China. Se construían edificios, casas y todo tipo de infraestructura en el país gracias al boom de bienes raíces. Y claro, una cosa es la construcción de dichas edificaciones, pero existen también muchas otras industrias relacionadas a la construcción que se desarrollaron junto a la construcción de inmuebles, como las industrias de cemento, de acero, industrias eléctricas y, obviamente, la industria financiera para financiar dichos proyectos. La construcción se había vuelto un elemento crucial en China y es responsable por el 25% de toda la economía china. Pero a lo que pasaba el tiempo, la industria de la construcción empezó a descontrolarse, ya que los bienes raíces tenían rendimientos tan altos, absolutamente todo el mundo invertía su dinero aquí. Es decir, el gobierno fomentaba la construcción y los créditos para los inmuebles. De la misma manera, la población también invertía todos sus ahorros en viviendas. Esto hizo que los precios de las viviendas lentamente suban hasta que llegó el demonio de la especulación. Es decir, los chinos estaban comprando inmuebles y construyendo nuevos inmuebles solamente porque era una buena inversión. Y un síntoma muy claro de dicha especulación es al ver los cientos de barrios y edificios completamente vacíos. Estos pueblos fantasmas fueron construidos gracias a dicha especulación masiva, pues dicha especulación llegó a ser tóxica para toda China. En este gráfico van a poder ver los precios de viviendas en China. Como podrán ver, uno necesita pagar más de 31 veces su salario anual para poder comprar una casa en Guangzhou, 33 veces en Shanghai, 42 en Beijing y 46 veces en Hong Kong. Mientras que otras ciudades conocidas por ser caras como Londres y Nueva York, uno puede comprarse una vivienda con menos de 13 veces su salario anual. Así que, como se darán cuenta, la burbuja inmobiliaria en China es monumental. Ahora, el gobierno chino intentó frenar dicha burbuja al imponer controles. Por ejemplo, ahora en China no puedes tener más de un hogar, pero echa la ley, echa la trampa. Muchos chinos compraban inmuebles para sus padres o a nombre de sus hijos. Ahora, pausa. Vamos a seguir hablando de la burbuja de bienes raíces más adelante en el video. Ahora, quiero que saltemos a hablar de la crisis bancaria que está viviendo China. En fin, con un mercado de bienes raíces fuera de control, el gobierno empezó a liberar las regulaciones en otras inversiones para atraer este capital. Una de estas inversiones eran las cuentas de ahorro bancarias que rendían intereses altos. En China, el Banco Central determina los intereses bancarios y el Banco Central tenía un interés de cuentas de ahorro de 2.75% anuales. Pero con menos regulación, los bancos locales en China empezaron a ofrecer cuentas de ahorro que daban un interés de 4.5% y supuestamente sin riesgos. Como te imaginarás, no existe tal cosa como una inversión sin riesgos. Pero ya que las inversiones en bienes raíces no eran atractivas, la población china empezó a depositar su dinero en dichas cuentas. Ahora, si tú eres una persona cuerda y responsable, probablemente te preguntarías cómo es posible que el banco me dé un retorno tan alto y supuestamente sin riesgos. Pues esta es la gran pregunta. Los bancos chinos decían que este dinero lo utilizaban como créditos bancarios. Ellos podían cobrar, por ejemplo, el 8% de intereses anuales en créditos bancarios. Al cobrar un 8%, ellos fácilmente podían pagarte a ti como inversionista el 4.5% que te prometían. Pero ¿qué pasa si dicho negocio se va a la quiebra? Pues es ahí que viene el riesgo. Pero con el gobierno chino diciendo que la economía china crece sin parar, claro que ningún negocio se va a ir a la quiebra, ¿no? Al menos eso fue lo que creyó la población de China. Dichas cuentas de ahorro en los bancos locales de China fueron un éxito total. Por muchos años esas cuentas estaban en muy alta demanda. Estaban en tan alta demanda que muchos bancos tenían que rechazar clientes por su capacidad estando al límite. Esto creó una serie de plataformas en el internet que te dejaban invertir en otros bancos locales en China. Es decir, si tu banco local no quería recibir tu dinero, tú podías ir a una de estas plataformas e invertir tu dinero en otros bancos locales en toda China. Esto no era técnicamente legal, pero echa la ley, echa la trampa. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la demanda voraz por estas cuentas bancarias de intereses altos? Pues nuevamente se creó
otra burbuja en China. Los bancos chinos tenían demasiado dinero en sus hojas de balance y no encontraban a quién prestarle dicho dinero. Y con tanto capital, obviamente los intereses de estas deudas también bajaron. Es decir, si hay tanto capital para dar créditos, y hay tantos bancos locales buscando proyectos para prestar este dinero, ellos tenían que competir con sus condiciones. Eso llevó a un exceso de capital, lo cual bajó los intereses de las deudas. Pero sospechosamente los intereses de las cuentas bancarias que les mencionaba no bajaron. Y en abril del año 2022, algo muy extraño empezó a pasar. En la provincia de Hunan, los clientes de dichos bancos de un día al otro no podían entrar a sus cuentas bancarias. Obviamente estos clientes se le quejaban al banco y el banco les decía que están haciendo un mantenimiento técnico. Poco a poco, más y más clientes se vieron afectados hasta que miles de clientes se organizaron y querían respuestas. En total, más de $6.000 millones desaparecieron sin ningún rastro. Y lo más preocupante de todo esto fue que el gobierno de China les quitó las libertades a estos clientes. En China existe una aplicación universal usada durante la pandemia. Si tú estabas cerca de una persona infectada con el bicho, tú recibías una notificación que te exigía que te quedes en casa y no te permitía hacer nada. No podías salir de tu casa, usar el transporte público, comprar cosas, absolutamente nada. Y como coincidencia, todos esos clientes del banco recibieron una notificación que estuvieron cerca de algún infectado. Pero la población ya no aguantaba más y estaba desesperada. En julio del año 2022, en la ciudad de Zhengzhou, miles de clientes se presentaron afuera del banco protestando pacíficamente que se les devuelva su dinero. Lamentablemente, la respuesta del gobierno chino no fue nada pacífica. La policía llegó y de manera muy violenta atacó a los clientes que estaban protestando. Lamentablemente no puedo mostrar las imágenes, pero estas están circulando por el internet si desean encontrarlas. Llegaron tanques, soldados y hasta equipos policiales especiales para parar el caos que se había creado. La población china quería respuestas y si el gobierno no entraba a explicar lo que pasó, esto se podía poner muy feo. Fue ahí que el gobierno chino decidió dar una explicación. Según lo que dice el gobierno, una empresa llamada Henan New Fortune Group atraía capital de clientes chinos de manera ilegal vía estas plataformas que les mencioné anteriormente. Ellos te prometían que ibas a poder abrir una cuenta en un banco chino local y que te iban a dar los retornos del 4% que te prometían. No obstante, según el gobierno chino, todo esto era una farsa. Los clientes estaban abriendo cuentas sin regulación y eran ilegales. Y el gobierno de China ahora acusa a este hombre, Lu Yi, el dueño de Henan New Fortune Group y el líder de un grupo criminal en China. Según el gobierno chino, este era el malo de la película que estafó a la población china. El gobierno se limpió las manos, pero la población sigue sin respuestas y con más de $6.000 millones completamente desaparecidos. Como respuesta, el gobierno ofreció devolverle migajas a los clientes de dichos bancos, hasta $15.000 para ser exactos. Si tenías más o menos de este monto, pues puedes olvidarte de tu dinero sin importar si eran ahorros de vida. Esto puede causar toda una crisis bancaria nacional en China. Si los chinos desconfían de los bancos y creen que lo que pasó en Zhengzhou les puede pasar a ellos, esto puede llevar a una corrida bancaria a nivel nacional, colapsando todo el sistema económico. Pero aquí tenemos que dar un paso atrás y cuestionar la legitimidad de dicha historia. ¿Será posible que el gobierno chino está ocultando los verdaderos acontecimientos? Eso nos lleva nuevamente a la burbuja de bienes raíces que se está desinflando. El año pasado, la empresa más grande de bienes raíces, Evergrande, declaró bancarrota. Y actualmente existe todo un proceso de bancarrota donde el gobierno tuvo que intervenir y se especula que Evergrande estaba fraudulentamente construyendo y aparentando ser rentable cuando no lo era. Por lo tanto, se especula que toda la industria de bienes raíces en China puede colapsar en cualquier momento. Y peor aún, China es la fábrica del mundo y depende de sus exportaciones. No obstante, casi todos los países en el mundo están al borde de una recesión o ya han entrado en una recesión. Como resultado, China está viendo un desaceleramiento por la demanda de sus productos. Esta puede ser la tormenta perfecta. A un lado tenemos la crisis de bienes raíces en China, una posible crisis bancaria en China y un desaceleramiento en la economía global que pone en peligro la economía de China. Y ese es el gran problema.
nunca vamos a saber exactamente qué está pasando en China. Solo podemos especular al ver lo que está pasando en el mercado de bienes raíces y los acontecimientos bancarios en la provincia de Hunan. Esta puede ser la punta del iceberg. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú qué crees? ¿Crees que China está en verdaderos problemas económicos y estamos viendo toda una ilusión? ¿O crees que todo lo que les mencioné es puro propaganda estadounidense en contra del régimen chino? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo el fin de Estados Unidos se aproxima. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.